es la sensibilidad que tenemos con ella. Y ustedes han hecho toda una demostración hoy a lo largo de esta mañana, una sensibilidad inmensa con esta artista que hará la semana que entra, 50 años justo, murió, dejando probablemente una de las obras más importantes y sobre todo dejándonos la magua de la sensación de haber perdido algo que realmente nunca más volveremos a recuperar. La sensación de la magua, lo que pudo haber sido y no fue. La sensación de la magua de lo que pudo haber sido probablemente de los pintores expresionistas españoles más importantes del siglo XX. Alguien que se quedó aquí, porque alguien tenía que quedarse. No todos tenían que buscar la gloria en Madrid. Y también demostró que desde lo local, desde el pueblo, se puede llegar a lo global, se puede llegar a todo el mundo. Lo que la obra de Antonio recoge son constantes que aparecen en todos los pueblos y por lo tanto de ahí la universalidad de su obra y esa universalidad que ustedes también han recogido con sus canciones, con sus poemas, con sus narraciones, con sus ensayos en estas actividades tan especiales vinculadas a la literatura, porque yo no me invento nada. La vinculación de Padrón con el hecho literario es importantísimo. No hubo escritor que no le pidiese a Antonio colaborarse con él para que ilustrase sus poemas, sus cuentos, o simplemente las revistas, o esas colaboraciones semanales que él tenía con el cartel de las artes y de las letras. Un hombre inmensamente generoso, y en esa idea de generosidad hemos querido muchísimas veces que sean también los artistas generosos con él, y de alguna manera compensen también lo que él hizo por ellos. Este año, como les dije, tenemos el 50 aniversario de la muerte de Antonio. Y vamos a intentar, pues por lo menos, aprovechar esta oportunidad para profundizar en su memoria y sobre todo para profundizar y reflexionar sobre lo que su obra nos habla. Y su obra nos habla de la tierra, nos habla de la gente, nos habla de un patrimonio que estamos perdiendo la identidad, estamos perdiendo por todas partes estos referentes que Antonio, como último cronista de la pintura, el último cronista de esa cultura que estamos absolutamente a punto de perder, nos lo recuerde. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber hoy estado aquí con nosotros. Gracias, como siempre, a Palabra y Verso, que se vincula inmediatamente cada vez que el hecho literario pasa por el museo. Gracias a Heriberto, que tan magníficos trabajos ha hecho para saborear y divulgar la obra de Antonio Padrón. Nunca pensamos que las canciones de Heriberto llegasen tan lejos. Es decir, hoy en día a mí me provoca una emoción cuando recibo los dibujos que los colegios de Croacia, colegios de Lituania, colegios de Italia, colegios de Inglaterra realizan, el trabajo de conocimiento que hacen sobre la obra de Padrón a partir de las canciones de las areas o de las niñas, de las mariposas que Heriberto cantó. Heriberto sabe que se le quiere. También quiero hoy agradecer aquí la presencia de una gente que ha hecho también del hecho creativo literario, también plástica, y son en concreto la gente de Aljara. Aquí tenemos a los impulsores, tenemos a José Luzardo, tenemos a Macarena y tenemos a Jero. Ellos generosamente nos han aportado esta muestra de ese quehacer completamente distinto, y que creo que tenemos que apoyar este tipo de iniciativas, y desde lo que podemos, de alguna forma, desde la gestión potencial, no podemos obviar ese compromiso. Es muy fácil apostar por los caballos ganadores, lo difícil es apostar por aquellas yeguas que todavía pueden llegar. Por eso yo quiero agradecerles a ellos
la participación que han hecho con esta muestra que tenemos aquí y también avanzarles lo que ellos ya hemos hablado. El próximo número de Al-Jarafi va destinado precisamente al 50enario de Antonio Padrón. Queremos dejar de alguna forma constancia de este evento con este hecho tan creativo, este hecho tan global con lo que ellos trabajan, mezclando la plástica, mezclando la imagen, mezclando el sonido, con esas propuestas absolutamente diferentes que significan esta exposición que tenemos aquí. Yo les voy a pedir a ellos en este momento que hagan una pequeña presentación de lo que se puede ver abajo. Luego pues descansamos 5 minutos, lo vemos y luego volvemos para la segunda parte y sobre todo para después también poder seguir intercambiando ideas y sentimientos pues, a través de una cervecita y una cosa aquí sencillita, siempre procurando que de la cultura fundamentalmente emane el placer. Pero Macarena, José, por favor. Hola, buenos días. Agradecer a la Casa Museo Antonio Padrón, pensar en esas yeguas, me agradó mucho el concepto, ¿no? No apostar por caballo ganador, sino por yeguas que hacen un trabajo digno y que hay que apoyar, ¿no? Para que el mundo sea un poco más justo. Es simbólico que Antonio Padrón hace 50 años que murió, ¿no? O sea, murió en el 68. El 50 me está rondando últimamente. A las mujeres no nos gusta mucho decir la edad que cumplimos, pero yo este año voy a hacer mis 50 cumpleaños también, mi 50 aniversario. Entonces para mí me resulta emotivo esta historia, sobre todo porque mirar también para Al-Jarafi. Al-Jarafi es una revista que nació en el 97, de la mano de estos dos creadores, de José Luis Luisardo y Jero Maldonado, yo cuando eso estaba fuera de la isla. Y sí es inquietante lo que comenta César, porque realmente se ponen a trabajar en casa, se ponen a jugar, o sea, y del juego abren un libro al azar, un libro de Antonio Escotado, un escritor que hacía un tratado sobre el tema de las drogas, y como los dadaístas ponen el dedo y en la palabra buscando el posible título de una posible revista que iban a hacer, ¿no? Que iban como juego. Y salió la palabra o la frase Al-Jarafi, Hachís Al-Jarafi, que se venía a traducir como la hierba que fuman los truanes. Entonces a ellos les gustó mucho, les atrapó el concepto de Al-Jarafi, la palabra truán o al margen de, fuera de, sin casa, esa es cómo se traduce la palabra Al-Jarafi, una palabra árabe, ¿no? Persona cascabelera, al margen de la ley, sin casa, fuera de. Y entonces ellos con eso empiezan a jugar y con un folio de DIN A4 lo doblan y los dos vienen del mundo de la plástica y del dibujo y del grabado y hacen un dibujo y eligen textos, frases un poco de escritores canarios, ¿no? Esa también elegir parte de nuestro patrimonio cultural. Citas de Saulo Torón, pues no sé de Alonso Quesada, distintas citas y hacen la revistita, que fue ese primer número, que también es simbólico porque no le pusieron un número 1, sino un número 0. Quienes sabemos un poquito de la tradición de escribir en Canarias y de hacer revistas y demás, sabemos que las revistas en Canarias, por esa carrera que supone lo duro que es escribir en esta tierra o lo duro que es aproximarnos a la cultura, las pocas revistas que hay en Canarias, o que han sido muchas, siempre mueren en el número 2, en el número 3, en el número 7, ¿sabes? Entonces, ellos muy inteligentemente dijeron, bueno, a nuestra revista le vamos a poner el número 0. Y yo estaba fuera cuando eso estaba en México y ya empezaban las tecnologías. En el 97 ya me comunican, mira que hemos hecho una revista y demás y nos apetece que tú hagas la salutación. Y van y me dicen el nombre, Al-Jarafi, pero bueno, ¿y qué es Al-Jarafi? ¿Qué es Al-Jarafi? Y ahí empiezan a explicarme que lo hicieron como el juego dadaísta de abrir el número al azar y demás y salió el nombre Al-Jarafi. ¿Sí? ¿Te oye bien? Sé que tengo la voz muy bajita, pero sí. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, voy a leer. Para mí, haber participado con la Casa Museo Antonio Padrón me emocionó muchísimo.
y la verdad es que la literatura costumbrista también me gusta mucho y elegí una de las obras de Padrón, que es La Trilla, y un poco pues para que entendieran un poquito lo que es la trilla, pues hice referencia a ella con este texto. Dice así, se titula Justina y el yuntero. Había hecho un pequeño inciso porque en el texto había escrito unos pequeños párrafos de un poema de Miguel Hernández y tiene relación con el texto que he escrito. Y dice así, que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Miguel Hernández. El texto. Desde el primer día me contó que desde el alba, cuando los hombres van a trabajar la tierra, las puertas de las casas siempre están abiertas. Costumbres de pueblo, hija, me dijo. En mi último día me enseñó a preparar la tierra para la siembra. En varios meses se recogerá la cosecha para luego ser trillada, me contó. Me gustaría que vinieras para el día de la trilla. Verás todo el proceso y la emoción del campesino que espera con anhelo el resultado de varios meses de trabajo, explicó. Si vuelves por estos mundos, no dejes de visitarme. Siempre me encontrarás aquí, entre fogones y cazuelas, puntualizó al despedirnos. Varios meses han pasado desde aquella despedida, cuando el periódico en el que trabajo me pidió que hiciera un reportaje del sector agrícola de la zona. Nunca había escrito nada relacionado con la agricultura, pero recordando que la fecha de la trilla se acercaba, aproveché y volví a visitar a aquella mujer, como también aquellas tierras que con el propósito de saber cuál es la historia que esconden desde antaño, siguen dando buenos frutos que bien conoce la dueña de aquel hogar, un hogar con las puertas abiertas, que me invitó a entrar sin permiso y que hizo que me dirigiera al lugar de la casa que más frecuentaba, su cocina. Nada más entrar sobre la mesa, veía una gran cesta de mimbre que guardaba las peñas de exquisito gofio, el pan de leña, fruta variada y el porrón de vino fresco sacado de la vieja barrica. En la encimera de canto, hortalizas y legumbres se cruzaban entre sus mágicas manos. De espaldas, la veía animosa cocinando el cocido, el apetitoso rancho, con aroma a hierba, huerto y tomillo, cantando su canción favorita. Yo Juan Perinal tiene un arenal, con grano de trigo lo quiere sembrar. Lo siembra la cumbre, lo como la mar. Anciana barbecha, yo Juan Perinal, ancina lo siembra, yo Juan Perinal. Bueno, yo no soy cantante, no, algo hago. Mientras la veo en su faena, en la entrada de aquella estampa que parecía un bodegón canario, me acomodo en una centenaria butaca, recordando en segundos los episodios que me contó, los de su vida. Nací en época de malas cosechas, allá en el año 1956, cuando las cosechas se habían perdido debido a las plagas de insectos. Mi madre, que estaba embarazada de mí, se puso de parto antes de lo previsto. A pesar de que nací con apenas 8 meses, fui una bebé sana y fuerte, me relató. Hija de padres jornaleros, dice que aunque tuvo una infancia feliz, su adolescencia no lo fue tanto. Cuando cumplió los 15 años y cuando por primera vez acudía al día de la trilla, conoció a su único amor, Jacinto. Un amor que al ser prohibido por sus padres, ocultó durante 5 años. Estos le decían que su Jacinto no estaba a su altura porque era pobre, un don nadie que solo trabajaba a cambio de un poco de comida, le decían. Contó que tras cumplir los 20 huyó con Ola a otros lares porque sus padres querían casarla con un terrateniente que le triplicaba su edad. Desvelaba que su Jacinto, el yuntero, como siempre le llamaron, fue un huérfano de padres con meses de nacido. Desde su infancia se ocupó de él el que resultó ser su tío, quien le puso a trabajar en la tierra desde que empezó a caminar.
Tras la muerte del que consideró su verdugo, Jacinto, que con 24 años ya mostraba en su piel una vejez prematura, heredó la casa y las tierras que su tío le dejó por error. 10 años después, una enfermedad en sus huesos terminó con su vida, dejando viuda a su joven esposa y huérfanos a sus 5 hijos. Estos episodios que imaginé en blanco y negro me vienen otros, más actuales, de vivos colores. Sentada sobre grandes cojines, en el suelo de aquel patio sin techo y mirando pensativa hacia el cielo, me reveló que aún añora subirse al trillo. Me contó que el apero, que se enganchaba al yugo de una yunta de mulas, era el juguete de diversión de los niños de la época y de los no tan niños. En unos segundos guardó silencio. Luego continuó en su relato y cerrando los ojos me revela el sueño de todos los días, el recuerdo de aquella primera vez. Desvela que en su sueño está sentada en el trillo y mientras la yunta da vueltas con un trote corto sobre la era, escucha la melodía de aquellas suaves brisas del viento que mensajeras le dicen al oído: mira hacia atrás, es él. Con el tarareo de su canción vuelvo de los recuerdos y contemplo a la dueña de aquel hogar, el hogar que ya huele a buenos caldos. Doña Justina, la llamé con júbilo. ¡Mi niña!, gritó emocionada apresurándose a abrazarme. Contenta de verme, dejó lo que estaba haciendo y me preparó un exquisito café que acompañó con unos bollos hechos por su propia maestría. En medio de aquel deleite que disfrutamos juntas, le cuento el propósito de mi visita. De una cartera de cuero saca una pequeña foto que me entrega, en la que el blanco y el negro dibujan las dos siluetas. Una foto que, a pesar de estar roída y gastada por el tiempo, me transmite a través de su voz sacrificios, sentimientos, alegrías, penas. En definitiva, la vida de dos personas que decidieron unirse hasta que la muerte de uno de ellos los separó. No sé si te servirá para tu reportaje, pero haz una copia si quieres. Sería bonito que hicieras un homenaje a la vida del campesino. Ahora debemos partir, la trilla nos espera, último. El bullicio ya se oía a lo lejos. En aquel lomo, la era hacía su función. La fiesta había comenzado. En el atardecer, cuando los campesinos descansan de la exitosa cosecha, me siento sobre el viejo trillo. El calor de la madera me hace sentir las emociones pasadas, oír las risas y los cantos que aún lleva a cuestas. Allí, en mi libreta, escribo no solo los conocimientos que desempeña una de las labores agrícolas más antiguas, sino también su historia, que unida al retrato se hace única. En mis anotaciones explico que la simbología de las eras de antaño hicieron que muchos lugareños como ellos se enamoraran, se casaran, hicieran amigos, descubrieran que por medio de sus labores campesinas existía la posibilidad de nuevos reencuentros. También que a modo de diversión crearon danzas, que al son del trote de la mula que desgrana la paja la llamaron gofio. Hoy, recursos no faltan para gritar a los cuatro vientos que lo agrícola también importa. Y si no, que se lo digan a la palabra de los poetas, a la folía que toca una guitarra o a las pinceladas que dibuja la mano de un artista. Muchas gracias. Y lo quiero dedicar a su memoria y a aquellas personas que han hecho posible que su legado siga vivo. Ojos fijos, expectantes, caras acartonadas por el sol, que de frente me miran, te miran, y se miran, me pregunto, ausentes del presente y tan llenas de esperas. Es silencio que rompe a llorar, mientras las flores se escuchan, y la jarea, tan humilde, espera ser mordida, para con su sequedad tan salada, saciar la llamada del hambre en espera. Recuerdos y memorias compartidos por amaguados pinceles y paletas, dejando a su entorno la imagen que tanto a las caras ayer se mostraran. Unas cabras
y gallos, y camellos y canarios nos dejaste, ya inmortales, también las jaulas y queseras, tan nuestras por siempre, haciendo de tu Gáldar el lugar de un padrón obligatorio. Salve, César, por vencer en ocasiones a brutos que se olvidan del benefactor poder del patrimonio. Muchas gracias. La marea sube y baja la marea, trae olas y las olas arena. La marea con su arena muy lejos nos llevará y nunca nos dejará. Estas notas están publicadas, me parece que en Escritos a Padrón del 2013, ¿verdad? 2013 me parece. Y bueno, sería interesante tener el cuadro delante, pero como estamos aquí en el patio, no lo imaginamos. Paisaje. Es un poemita que decía así: paisajes de vida, pasajes de viajes, parajes, de cañas, de rostros, de hojas que vienen y van, se alejan en un abrir y cerrar de ojos, mi vida, se olvidan y quedan lugares, paisajes, pasajes. Esa era la introducción de lo del cuadro. Y luego había unas notas que decían así: paisaje. De niños solíamos verlo, en Botija las había visto, esa disposición de las cañas apiladas en forma de tribu india nos llamaba la atención. Nos imaginábamos formar parte de las películas del oeste, llegar en caballo y otear el poblado. Éramos los defensores de las reservas y entrábamos a gallas con los aperos de labranza. Solo faltaban las pieles en el suelo, pero se podían meter saleas, pensábamos. Una vez preguntamos, ¿para qué sirven? Tal vez para jugar al escondite o jugar a la baraja, a la sombra, para dejar los bolsos y las cosas cuando se iba a la zafra, y nos dijeron que eran para los tomateros. Hace poco mi amigo César, eso fue en el 2013, en los paragüitas me dijo que se llamaban cucañas y que las colocaban así para que las cañas no se estropearan en contacto con la tierra. Botija está a 15 minutos andando de la playa de Sardina, del norte, y es zona de cultivo, pero también este paisaje de las cañas se veía al pasar en coche por San Isidro el Viejo y por los llanos. Y no digamos en el sur de la isla, donde había más cultivos de tomateros. El cuadro data de 1960, es un óleo sobre tabla de 77,5 centímetros por 89 centímetros. Antonio Padrón tenía 40 años cuando realiza esta obra. Líneas que delimitan terrenos, fincas, atraviesan oblicuamente la composición. Aparece formando parte del ecosistema el animal en su hábitat natural, en este caso 2 cabras. El autor integra estas en la naturaleza. Parece verano, las tierras están secas, sin vegetación. ¿Acaso unas tuneras más parecidas a cactus americanos de las praderas del oeste, en consonancia con las tiendas indias que a las de aquí? La superficie pictórica se compone de formas geométricas, triángulos, rectángulos, delimitando terrenos. Suponemos fincas de cultivo, en las que se observan 11 cucañas, 2 cabras y una serie de tuneras. Es un paisaje típico de la zona en los años 60 y posteriores. La vertiente del realismo social, el gusto por lo popular, por las costumbres y usos agrícolas que el autor conoce, imprimen a esta obra un sello de identidad. Se trata de un paisaje de la zona, en el que se plasma una naturaleza árida, sin figuras humanas, poblada únicamente por 2 animales. Transforma el paisaje con el añadido de esas tuneras que le dan un aire más de desierto, de llanura, de sequedad. Antonio Padrón es versátil, tierno, equilibrado, describe un paisaje sin sonrisas humanas. Se complace en presentarnos sus colores, la rudeza de la tierra, la dureza de los ángulos, las formas tan rigurosamente geometrizadas y los acordes de tonalidades con una distinción insuperable. Los ocres armonizan con los rojizos, no deja nada al azar, es capaz de expresar el movimiento, paisaje canario fácilmente identificable.
Escenas rurales, terrenos delimitados, deja entrever la producción agrícola de la zona. Cucañas para los tomateros, cabras para la producción de leche y queso de la zona de medianía del noroeste de la isla de Gran Canaria. Ya en otras escenas nos muestra estos productos, vuelven los tonos cálidos y ocres que tiene la tierra canaria, característica distintiva de la pintura indigenista insular según el propio autor reivindica. El arte autóctono que ya ha quedado reflejado en obras como Quesera, Las Majadas, Trabajadores de la Platanera, Las Tuneras, Bodegón con Tunos, La Tienda, Campesina o La Trilla. Entre otras, nos vuelven a la niñez emocionándonos de nuevo. Gracias. El poema dice así: necesito a todas horas la mesura de tu cuerpo, aferrado al último aliento que me queda en la memoria. Mi gana en ese ayer, destilando versos por la comisura de tu ombligo. Aprendí a masticar tu sonrisa en aquellas tardes de verano, donde el eco de tus palabras teñían la inmensidad del deseo. Usurpar tu cuerpo y emigrar al reino suntuoso de tus manos bastó siempre para calmar mi anhelo. Luego un día, el mar bravío, a la deriva del desaliento, olas vestidas de miedo, sin una playa donde arribar, pero siempre, en mi mente, el rumor de esa brisa en la que hoy viaja, susurrante, hasta mi oído, manteniendo intactos para siempre los muros de aquel impreciso olvido de tu voz. Gracias. Gracias. Bueno, no se lo voy a decir, lo van a saber de nada que empiece a leerlo. Pero es en un cuadro de Antonio Padrón. Me duele tanto poder solo mirarte. Quiero volver a coger el pincel, quiero terminarte. No has tenido piedad de mí, madre. Me arrancaste de la vida justo cuando había descubierto cómo finalizar mi cuadro. Me arrancaste de esta vida, madre, como cuando me arrancaste la alegría el día que te marchaste. Un frío día de diciembre, ¿te acuerdas? Te acompañó una primavera, un 8 de mayo. Entonces supe que por fin estábamos juntos. Pero madre, era aún tan joven, tenía tanto que hacer. Contemplaba el rostro doliente del Cristo en brazos de la Virgen. Desde el primer momento, aquel cuadro a medio finalizar le llamó poderosamente la atención. Hacía semanas que visitaba a diario la casa museo, con el secreto objetivo de terminar el recorrido, observando el cuadro inconcluso del pintor. La primera vez que lo vio de cerca, el guía del museo explicó que el pintor falleció justo cuando estaba en plena elaboración de aquella pintura. Ese detalle le pareció más intrigante, más extraño si cabía. Enseguida quedó prendado del dolor lacerante que resumaba el lienzo. Casi creyó sentir en su propia carne, una mañana cuando se acercó hipnotizado y alargó su mano en un movimiento inconsciente que le llevó a acariciar suavemente la pintura. Por la llama de los dedos ascendió un escalofrío que recorría toda su piel como un latigazo de profunda tristeza. La voz enfadada del guía le recordó que no se podía tocar los cuadros y le arrancó del ensimismamiento. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Abandonó la cama y comenzó a indagar en la red, buscando toda la información disponible sobre el pintor. Así se enteró de su muerte prematura en plena producción artística, de su singular forma de crear, impresionista en la forma, popular en el sentimiento, la muerte de sus padres con apenas año y medio de separación, su crianza en el seno de una familia de tías maternas y compartiendo vida con 8 hermanos que, sin embargo, no evitaron la eterna sensación de soledad que arrastró desde siempre, desde la desaparición de su madre. Cuando el día siguiente abrieron las puertas del museo, él ya estaba esperando en la calle. Recorrió presuroso el suelo de piedras del patio interior y subió las escaleras, buscando ver, una vez más, la eterna obra inconclusa. Esa que está arriba. Quedó a la espera frente a ella a que el guía siguiera su recorrido, mientras le recordaba en tono severo que podía contemplar el cuadro, pero no tocarlo. Él respondía entre monosílabos que tan solo quería observar aquel lienzo, una vez más. Ya en soledad y con un movimiento suave, controlado,
Alargó de nuevo la mano y acarició la textura de pintura seca que conformaban el contorno de la figura femenina, sosteniendo entre sus brazos caídos al hombre doliente. Una voz lastimera comenzó a resonar en sus oídos, entonando una arrastrada letanía repleta de magua. La voz del pintor se hizo una con la suya, como se hizo suyo su tristeza y su dolor. No has tenido piedad de mí, madre. No me has dejado culminar mi lienzo, me llevaste. No quería morir, quería terminar mi obra, madre. Cuando el guía, extrañado ante la tardanza, regresó a buscar al recurrente visitante, se encontró al hombre tumbado sobre el suelo, inconsciente. En su mano derecha empuñaba un pincel y varios botes de pintura esperaban abiertos a su lado. Los ojos del guía casi se salen de sus órbitas al descubrir que la obra ya no estaba inconclusa, a la vez que admiró asombrado cómo ahora resultaba ser aún más hermoso. Había adquirido un nuevo esplendor, un esplendor que otorga la perfecta resolución de la obra concluida. El hombre no volvió a visitar la casa museo. Desde ese día, sus manos incansables dibujan una y otra vez los contornos de aquella pintura sobre lienzos en blanco. Las paredes de la habitación están empapeladas de arriba abajo con el mismo dibujo que se repite hasta el infinito. En el manicomio todos le llaman Antonio. Gracias. ¿Estás queriendo acariciar el pelo con tus uñas de metal? ¿Has olvidado alegre mi rostro perfil de deseos? ¿Quién gime en la noche, enredada de versos? Es mi nombre el que te acompaña, ceñido de luna para recordar que un día los sueños se vienen abajo y hay que pisarlos para seguir andando. Parecía que llovía detrás de mí, esa era la sensación. Y resulta que eras tú arrastrando tus dudas por el salón. Parecía que llovía detrás de mí, esa era la sensación. Y resulta que eras tú arrastrando tus dudas por el salón. Estremecieron las paredes, el alma volcó sus senos por el balcón del dolor y tiré de la cadena del rencor y del olvido, y tiré de la lengua al desamor y al desatino. Mejor no hacer planes sobre los caminos rotos que duermen su infortunio y aplastar con inerme desdicha los escarabajos salpicados de la noche. Retumbó el adiós bajo el umbral de la esperanza, la puerta se cerró y has vuelto. Lo sé, es inconfundible tu olor a nostalgia, tu olor a nostalgia, y has vuelto. Lo sé, es inconfundible tu olor a nostalgia, tu olor a nostalgia. No me esperes, te salgo a encontrarte. Eso le digo a mi memoria. Cierra si quieres la puerta de casa y no te empeñes en acompañarme. Vuelvo enseguida, musito en engaño, y tú me sonríes, insistiendo entre dientes que no vas a dejarme.